A ver, ahí está. Listo. A ver, síguele, Irene, por Sí, favor, para que nos ilustremos. sí hay que grabar. Ah, como les decía que pues los cuentos, ¿no? Son que tienen este nivel de complejidad, pero eso es lo interesante, ¿no? Y yo creo que en un círculo de lectura como este, pues hay que entrarle a todo, o sea, hay que leer como, Ujú. pues de todo, ¿no? O sea, de todos como de todos los temas, pero también como de todos los niveles, porque para entrarle a estos cuentos se necesita como una otra habilidad, ¿no? O sea, más allá de una simple lectura, sino una habilidad más de Análisis. análisis y no tanto de entender, porque como dice en este cuento, el hombre del, ¿qué? De la esquina De la rosada. El de esquina la rosa. esquina. Ese pues es un cuento que es pues que el espacio es el de los gauchos, ¿no? Obviamente pues no vamos a entender y aunque lo busquemos en el diccionario no está porque además son expresiones muy pues muy locales, ¿no? Que no lo podemos entender, pero no necesitamos entender como todas esas expresiones para entenderle al cuento, ¿no? Porque pues el cuento, para empezar, es una estructura que tiene, pues está muy definida, ¿no? Que tiene un inicio, se desarrolla y termina. Y además, aquí tenemos, con los cuentos tenemos la ventaja de que el cuento desarrolla no muchas historias, desarrolla una anécdota, ¿no? Nada más. Entonces se tiene que resolver pues en la lectura, ¿no? En el cuento que dura 2 o 3 cuartillas o no sé cuántas, una, dos, las que sean, se tiene que resolver eso que está planteando, ¿no? Y entonces para eso no necesitamos entender ni todas las palabras, ni todas las expresiones, Ujú. sino entender como lo general, ¿no? Y en realidad qué es lo que está desarrollando, o sea, qué anécdota está desarrollando. Pero en Borges eso todavía va a un nivel así más, pues complejo porque es precisamente como lo artístico, ¿no? La parte de cómo estructura esa historia, que sin decirnos directamente lo que está pasando, nos lo dice, ¿no? Entonces no es que esté directo, o sea, no lo está diciendo, trata de esto y de esto y de esto, sino que el lector lo tiene que inferir porque ahí están todos los elementos para que lo entendamos, pero no nos lo dice. O sea, es una tarea que uno tiene que hacer de comprensión y de análisis, ¿no? Pero Entonces, Ujú. hay detalles, Irene, por sí, ejemplo, el narrador. Me confunde quién fue el narrador, porque al sí, final se lo están diciendo a Borges, sí. al final, y ¿A qué se luego, le parece? ajá, ¿A qué se le y parece eso? a que lo que yo lo que yo estoy diciendo Que alguien, es como si Borges hubiera, o el autor, bueno, a ahí él es mismo. porque el nombre, ¿no? No, pero eso se le parece a una entrevista, ¿no? Es como si el autor estuviera entrevistando a ese personaje. A ese Y por personaje. eso es que se vuelve complejo porque ese personaje está hablando en primera persona, o sea, dice yo viví esto, o sea, empieza a relatar Ujú, lo que vivió, pero además como es el habla, es pues del habla, de la oralidad, no de la ujú. escritura. Ok. Entonces ahí lo pone, ese es un recurso que utiliza, ¿no? Que no, o sea, fue muy pensado. Cuando uno hace un cuento, piensa en todos los elementos y cómo quiere ordenar toda esa información que va a dar, ¿no? Y a través de, por ejemplo, el narrador, que es un elemento fundamental, ¿no? Que dice, Sí, voy a elegir. Yo pienso que incluso el protagonista es el narrador, sí, porque yo también. él, él es el narrador, es el testigo presencial, es el asesino y es el que se dirige a Borges porque le está contando el Ajá. Exacto. cuento, la historia, ¿no? Entonces, él es el protagonista, según yo, ¿no? Sí. Pero el Ajá. asesino, pensé que era la mujer la asesina, fíjate, al final me Yo quedé con también ese. pensé eso. Yo Es que pensé que la no Ese está mujer. muy claro, No bueno, está según yo no claro. está muy no está claro, claro. No, no está. pero como que él presume de que él lo mató. No sabemos si sí o No, no. sí, sí, de hecho sí, o sea, tienes razón porque ahí, o sea, te digo, van cómo lo va presentando y no, uno se confunde porque dice, a ver, ¿quién fue? O sea, porque nunca lo dice tal cual, ¿no? Pero Pero como que lo presume, tiene, ¿no? ajá, y además hay muchos indicios a lo largo de todo el texto donde van poniendo, o sea, que uno llega a la conclusión que fue él, ¿no? Que fue él el que lo mató. Y sí, sí fue él, Ujú. porque, este, o sea, te va construyendo a lo largo de todo el texto como esas señales, ¿no? Que va dando desde que inicia
a la mitad y luego más, yo anoté ahí algo. A mí me Este, gustaron mucho, sí, sí me costaron trabajo, pero la sí, verdad sí me gustaron mucho porque es una manera, pues muy inteligente de escribir de él, muy, pues magistral, la verdad, muy mágica, ¿no? Aparte sí, también siento que no es un realismo como tal, como que sí tiene también fantasía y tragedia, ¿no? Eso es lo sí, que yo sentí. sí, sí, Y sí, de hecho, este, sí. y también, aparte de los términos que usa que son muy locales. También él utiliza un lenguaje como muy provinciano, como muy medio antiguo incluso. Sí, Yo al principio pensé dije, ay, ¿cómo escriben experiencia con S, ¿no? Y sin X. Pero es que así hablan. experiencia. Entonces, ya Ajá. ves que él dice Ujú. experiencia, pelear y otras palabras que vi por ahí, que están escritas a propósito, o sea, porque le está dando un lenguaje como muy rústico, Pues es lo que ¿no? te digo, que fue una elección del autor decir, quiero que esto se le parezca a una entrevista y a la oralidad, o sea, me lo está narrando, así como me lo está contando, estás escuchando hablar a alguien, ¿no? Ujú. Entonces es como las Ujú. muletillas con Modismos, con los modismos, como habla la gente, pero como digo, son los gauchos, o sea, ni siquiera son los argentinos, es algo muy específico, ¿no? claro. Entonces, De de pueblito. de otra manera, pues no lo podemos conocer, ¿no? Y bueno, Sí, pues Ujú. Borges o sea, conocía de todo, ¿no? Y sí le interesaba como esta parte del lenguaje, de ponerlo. pues Por de eso hecho es, la lujarera era alguien de Luján, del pueblito de Luján, ¿no? Que era un lugar donde hacían juegos de naipes o de cartas. Eso fue lo que también dije, "Ay, hablan de la lujarera y la lujera, ¿qué será, no? ajá, Es de La la ¿No es una lujanera. lujanera. mujer? La mujer sí, era es una del mujer, lugar, es la mujer del, de La Luján, el lugar. lujarera. ujú, Ajá. mm, que es la sí, novia de Rosendo, ¿no? Es la novia de Rosendo. ajá, Y que como no demostró ser tan valiente, pues se va con el otro, con el forastero, Con el que ándale, llegó Francisco. de bravucón Con el Francisco. con el Sí. Francisco. y por Ujú. eso uno supone que sí fue el que está contando, que sí lo mató, Por celos. porque al final dice, ¿no? Que bueno, no al final, es como al inicio cuando dice, ah, ah, esa noche, sí, bueno, ahí donde fue. Bueno, ¿qué dice? Como al principio dice que dices Que que todos lo esa querían noche fue copiar. extraña, pero que no se le va a olvidar, dice, sobre todo porque fue a dormir a mi rancho, ¿cómo es la Lujarera, La lujanera. lujanera? Ajá, lujanera. la lujanera, dice, fue a dormir a mi rancho y Rosendo se fue, ¿no? Para siempre del pueblo. Entonces, eso que fue a dormir a su rancho, pues fue a dormir con él, ¿no? Y si después vemos que ella se iba con el que ganaba, o sea, no era Ujú. con el más, el que demostraba ser más valiente, ¿no? Entonces, por eso vamos suponiendo que sí, o sea, que lo mató, ¿no? Ujú. Y esa Sí, frase porque le última, ganó al Francisco. porque lo mató, exacto. Y entonces ella se va con Hubo, los, fíjate que una parte de la narrativa que, ay, me imaginé así en el salón, ¿no? Que era la Julia, el bailando tango, así bien Ay, padre, como sí. que me En gustó la esa escena milonga. muy padre. La La milonga. Como milonga toda y la el gente tango, se ¿no? iba hasta la esquina, ¿no? Así de, les hacían espacio para que bailaran. es que Ajá. Ujú. esa es una de las características, a mí me gustó mucho eso que es muy descriptivo, ¿no? O sea, es desde afuera, o sea, cómo describe la calle y luego el salón, la música, y sobre todo también cómo describe lo que él está sintiendo, ¿no? Ese coraje que dice cuando la cobardía de Rosendo me causó una cosa que uno lo puede sentir y por eso también supone que sí lo mata, porque uno puede sentir esa frustración y ese enojo de decir por qué aquí los hombres no son valientes, ¿no? Como los del norte. Ujú. O sea, no nada más es que lo está diciendo con lo que dice explícitamente con palabras, sino también con lo que hace sentir, ¿no? O sea, uno puede sentir esa impotencia que él siente
de decir por qué a Rosendo, si lo están enfrentando directamente, no reacciona, ¿no? Cuando tiene el fama de ser el mero mero. El bravucón, el pegador, Ajá, sí, ¿no? Ujú. El pegador. Ujú. ajá, y Sí, entonces, también una curiosidad que yo encontré de según por qué es la esquina rosada, es porque dicen que esos lugares de mala muerte, por llamarlo así, como la Ujú. Julia, estaban generalmente en esquinas, eran como que tenían una doble funcionalidad los locales, como que de día tal vez eran bodegas o así, y en la noche se adaptaban para eso, ¿no? Para la Para prostitución, el quilombo, ajá, es el y que, prostíbulo. y que sí. para identificarlos pintaban de rojo, pero como, como nomás los pintaban una vez y ya no les daban su manita de gato, el sol, la lluvia y todo deslavaba la Iba pintura y cambiando el entonces color. Mira, se Rosa. terminaba haciendo rosa, por eso era el hombre de la esquina rosa, según. ¿qué tal? Ah, mira. Yo, por ejemplo, Mm. el título no lo relacioné, o sea, como que dije, no sé, ni pensé en el título, la verdad. Y pero sí es interesante, ¿no? Saber que Ujú. seguramente. Ajá, o sea, Digo, como es una, es que este es una autor teoría. ajá. No, pero es que es esto, que cuando uno se mete a una lectura de Borges, tiene que buscarle por todos lados, porque entre más entiendas como estas expresiones o lo que hay detrás de los símbolos y todo, es más, se enriquece más la lectura, ¿no? Claro, Aparte de lo No, y evidente. aparte vas comprendiendo más la lectura, que en este caso sí es una lectura un poco complicada, entonces le vas entendiendo mucho más, ¿no? Hasta que te queda como más claro y es cuando te llega a gustar porque dices, wow, qué manera de escribir, qué forma de estructurar su cuento y de llevarte de la mano interesable y todo, ¿no? Sí, ujú, Porque, bueno, a lo mejor al principio es muy fácil decir, ay, no, no lo entiendo, ya no lo leo. Pero ya que le agarraste la onda y dices, wow, lo quiero volver a leer ya con otros ojos, porque pues va a ser maravillosa no, y la, además la empiezas, prosa de este a mí autor. me pasa que empiezas a leer y dices, como que te pierdes y dices, a ver, espérame, o sea, porque no es como tan de seguirse de corrido, ¿no? Tienes que regresar y decir, aquí por qué pasó esto, ¿no? Eh, Sí, exacto, porque no, va dando como señales poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y sobre todo, que es más descriptivo, este, mm, pues es que no nos dice exactamente qué, ¿no? pero fíjate, Ire, que tú, porque eres licenciada en letras, pero yo la verdad, si no estuviera con este círculo de lectura, lo hubiera abandonado Sí, y sí, no, ya sí, no me sí, esfuerzo. Entonces es no, de algo hecho, muy sí. rico tener la oportunidad de estar aquí y de aprender. Y ahora que tú estás aquí, ay, no, así como que, ay, qué sí, padre, ¿no? nos No, Y das más elementos. Ujú. no, pues sí, para mí también no, de hecho, yo a Borges, yo lo conocí, o sea, lo leí por primera vez cuando tenía como 20 años, yo creo, ¿no? Lo dejé, lo dejé y no lo volví a tomar hasta casi al final de la licenciatura, porque no, o sea, yo decía, es fíjate. que no le entiendo, no puedo, o sea, no. Así como dejé varios, ¿no? Que hasta después de como ya mucho entrenamiento dije, ay, ahora sí le entiendo, ¿no? Pero Y qué todavía padre, ¿no? Esforzarnos por entenderlo y hacer tu esfuerzo. Y mira, qué bueno que solo fueron dos cuentos así Sí, cortitos porque te dio chance como pues de rascarle por ahí, ¿no? Y tratar sí, de agarrarle sí, la onda. sí, de agarrar, Ujú. porque no, sí, uno sí lo abandona y dice, no, pues no sé, en este momento no me está diciendo nada, ¿no? Y si lo vuelves a tomar dentro de 10 años, te va a dar otra interpretación vas a tener de esto, ¿no? A mí por eso me gusta, porque donde, o sea, donde lo agarra y lo empieza a leer y a siempre le saco algo, o sea, siempre encuentro algo nuevo, ¿no? Y me emociona y digo, ay, qué padre, y me sigo, ¿no? O sea, sí tengo varios libros de él, pero no podría hablar de todos completos, ¿no? O sea, de decir, es más, algunos ni me acuerdo, o sea, algunos cuentos, porque son cuentos. Él no escribió novela, escribió puro cuento y otras cosas, pero novela no. No me acuerdo de los cuentos, por lo mismo, porque es como tan complejo. No es complicado, es complejo, ¿no? Porque está adentro de cada cuento hay todo un universo de significados, ¿no? claro.
Fíjate que yo quiero volver a leer el Aleph, que también es de Borges, porque lo leí hace un tiempo, pero pues también tiene su grado de... Y lo maravilloso de este autor es que, si te fijas, nada que ver el milagro secreto con el hombre de la esquina, ¿no? Como que parece que fueran dos autores diferentes, pero con algo en común. No sé, a mí me dio así como esa sensación, se me hizo muy padre. Es que, o Son sea, dos cosas, son dos historias diferentes. sí, son diferentes, pero además son estilos también, ¿no? O sea, Ujú. por eso digo, cada cuento es un universo. El otro todavía está más complejo, ¿no? Porque es Sí, más pesado, es más, aunque estructuralmente o digamos en a nivel de estructura del texto, es más simple porque es más simple, ¿no? Porque es Pero, más simple. o sea, es más simple porque están se ve más, o sea, es más evidente, no como este que le tenemos que sacar, que uno tiene que interpretar muchas cosas, ¿no? El Bueno, otro, sí, sí, es el cierto. otro sí está explícito, sí dice tal, 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 ¿no? Ujú. Pero en cuanto a la temática y a lo que está tratando, es más complejo porque se va más como a los conceptos y a las ideas, ¿no? Acá no, acá es una historia digamos, cotidiana, ¿no? Y que es más cercano a nosotros porque lo podemos entender como decir, pues estaban en el baile, se pelearon, que sintió todo esto y que podemos llegar a la conclusión de que, pues ese fue el asesino, ¿no? Les comentaba al principio que el cuento desarrolla una anécdota y entonces aquí la anécdota es, alguien mató a otro, ¿no? ¿Quién fue? Y sí está aquí, nada más que no lo dice, ¿no? O sea, uno lo interpreta y interpreta todo lo demás, pero no lo dice así como, pues la anécdota es muy simple, ¿no? En el otro también, nada más que se refiere a cosas más abstractas, a conceptos abstractos, ¿no? Por eso es más Y complicado. también como identificar al protagonista del hombre de la esquina rosada, también, bueno, a lo mejor para mí es uno y para ustedes es otro, ¿no? No sé. Es uno, o sea, bueno, uno podría como atreverse a dar varias, es este, ¿no? Pero textualmente ahí está y es que empieza yo, ¿no? Es un yo, es una primera persona. No sabemos ni su nombre, ni pues, No. sabemos un poquito cómo es, Ujú, pero es un yo, ¿no? ujú, Porque ahí está, o sea, está textualmente ahí, de que dice, a mí lo conocí o me dijo, ujú. ¿no? Y al final también donde, Sí, está muy interesante. ajá, Y bueno, si pasamos al otro cuento, algo que quieran comentar. que yo no lo leí. Pues que yo tampoco, yo nada más bajé uno. Yo también, Este, yo no lo ¿cuál es leí. que el eran otro? dos, que eran El dos, otro es el del milagro secreto. el Ah, milagro caray. secreto. ¿Y ese en dónde ¿Sí? está? Ujú. Ahí Ahí está, está, Se los mandé, están se juntitos, los pero yo no mandé. me... El Bueno, a ver, milagro si quieren yo secreto. les digo para que Irene me dé su retroalimentación, si Sí. sí capté el sentido. Es más, Ah, yo los voy bueno, a a mí me volver a leer pareció. entonces. Voy a volver a leer Ujú. todo. Son 4 hojitas. sí, Sí, lo que yo le entendí aquí es que pues es la historia de un escritor que tiene muchísima imaginación y siento yo que la utilizaba para escaparse como de su realidad, ¿no? Él es un judío que los nazis lo acusan de hebrateísta, ¿Qué es o eso? hebraísta, él es un especialista en lenguas y cultura hebrea. Y Mm, como los nazis andaban atrás de los judíos, entonces, y él era un intelectual que escribía mucho por decir como que evangelizaba con todo lo hebreo, entonces, por eso lo capturan lo capturan un 19 de marzo y no es cierto, lo capturan 10 días antes del 19 de marzo y el 19 de marzo lo van a fusilar. Entonces, él ahí en su celda empieza a imaginar muchas cosas, pero sobre todo se angustia mucho porque él tenía una obra que estaba escribiendo que se llama Los Enemigos.
y le faltaba bastante porque era una obra de teatro, creo que en tres actos, y solo había escrito uno. Pero pues ahí no tenía ni papel ni nada, entonces tenía que empezar con su mente a tratar de terminarla. Y es bien curioso porque, bueno, esa parte la sentí así como con mucha atención y mucha emoción, porque dice que él empezó a repasar y a corregir. Imagínate corregir un cuento en su mente, ¿no? Y empezó a depurarlo y a corregirlo y a quitarle a retomar partes y eso se me hizo así como, ay, wow, qué padre. Y él le pide a Dios el milagro de que le dé un año para acabar de escribir esa obra de los enemigos. Entonces, en sus sueños, él se va a una biblioteca con 400,000 tomos y ahí al bibliotecario le pide pues el milagro, como que, ¿dónde puedo encontrar a Dios o algo así? Y él le dice, pues que en una letra, pero de un libro de esos 400,000 tomos. En eso llega alguien a dejar un atlas y ahí encuentra, se supone que ahí encuentra la letra, así a la primera, ¿no? Y entonces él cree que tiene el año para terminar su obra, pero pues no, realmente lo matan el 19 de marzo, el día que estaba originalmente definida su fecha de muerte, y sí, sí lo matan. Wow. Entonces, pero él antes, también te digo, se va, tiene muchos, pues tiene sueños así como muy fantásticos. Y también sufre mucho y eso también te lo contagia al momento de que está él imaginando su muerte y dice, él cree que morir fusilado como que es muy indigno, como que es lo peor, la peor manera de morir, ¿no? Dice él, ay, siquiera me deberían de matar ahorcado o de otras formas, pero fusilado no sé por qué le parece como, pues como que algo no le gusta, pero sí es fusilado. Ujú. Coincide con la muerte el cuento. Sí, Sí, es un, sí, que los dos se trata de muerte, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, en general eso, pero por ejemplo, ahí es que no nada más es que lo hayan, o sea, no es que cuente que lo hayan matado, ¿no? No, Nada más, eso no es lo no es una específico. conclusión nada más, pero la trama es Ajá. todo lo que sufre para su obra, ¿no? No, pero ahí lo importante, en este específicamente, lo importante no es que lo matan, lo importante es que, sí, o sea, esa es la anécdota, ¿no? Lo arrestan y lo van a fusilar, ¿no? Y como dice Araceli. Araceli, lo capturan un 19 de marzo, ¿no? De Un 1939. 9, un Al 9 y lo 14 de fusilan el marzo. 19. no, sí es el 19 de marzo cuando lo Ujú. arrestan. Sí, Eh, Ajá, lo arrestan el 19 de sí. marzo. Pero es que, bueno, aquí esto porque yo me voy a la estructura, ¿no? Por ejemplo, de cómo va él desarrollando esa anécdota y qué es todo lo que trae, porque por ejemplo, esto es mucho más complejo porque hay una historia y luego dentro de esa historia hay otras chiquitas y otras y otras y otras y otras y tratan, el tema es la muerte, o sea, sí, pero también hay muchos temas ahí. Este es un universo todavía más complejo, ¿no? Porque hay temas, por ejemplo, del tiempo, la reflexión sobre la muerte, la reflexión sobre la escritura, sobre su obra, sobre el tiempo, ¿no? Sobre todo, aquí cara a Dios. lo importante es el tiempo, porque dice, aquí, bueno, la anécdota es, cuando están a punto de matarlo, eh, están a Se punto de congela, ¿no? matarlo Todo. 5 minutos antes de que lo maten, pasa todo un año. Son 4 o 5 minutos. O sea, pasa todo un año, ¿no? Dice, de hecho está muy padre cómo lo describe porque dice, ya está ahí, lo llevan a donde lo van a fusilar, está delante de la pared esa donde la van a poner, y le dice, no, mejor muévete para acá, muévete para allá, ¿no? Que no lo están acomodando. Y entonces en eso se Para que no detiene el manche tiempo, cuando la dispare, para que no salpique, ¿sí? ¿no? La sangre. Ujú. Parece una foto que tomaron ahí y entonces dice, miren, por ejemplo, a ver, es que eso está muy padre. Ah, mira aquí. El universo físico se detuvo tal cual, ¿no?
Las armas, Ujú. las armas convergían sobre la Dick, la Dick es el personaje, ¿no? Pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso cuando dio la orden, ¿no? Se quedó ahí, suspendido en el tiempo. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. Se quedó congelada. El viento había cesado, como en un cuadro. Ajá, o sea, se quedó, el viento se detuvo, el vuelo de la abeja, la orden del sargento, y entonces en ese tiempo, 5 minutos. ajá, fueron máximo 5 minutos, transcurrió un año, porque él le pidió a Dios un año para poder terminar su obra. Ah, Entonces, transcurre el año y él mentalmente empieza a acordarse de su obra, ¿no? Que su obra se llamaba Los Enemigos. Y dice, pero además no nada más es que la corrija así porque sí, además porque igual que el autor en este caso, tenía una obsesión por la perfección, ¿no? Y entonces mentalmente la recorre y dice, ¿en dónde fallé? El primer acto estuvo así, así, así. Aquí también dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, el primer acto trataba de... Ajá, bueno, el espacio donde ocurría los enemigos, o sea, ahí se va al contenido de esa obra ficticia, ¿no? Que se llaman Los Enemigos. Y dice, en esa obra observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción, o sea, conceptos grandísimos, ¿no? Y esa obra ocurre en una biblioteca y el personaje principal es el barón de Romstenstad. En el acto 1, un desconocido visitaba al varón y luego aquí viene como esta cosa de que está relacionado también con los sueños, ¿no? Porque aquí es un sueño sobre otro tras otro, un sueño de otro dentro de otro sueño, el gran sueño, o sea, una cosa así muy compleja, ¿no? Entonces, en ese primer acto, un desconocido visita al varón y dice, pero este tiene la impresión de que ya lo conoce en sueños. Y entonces en un sueño, ¿no? Y dice, y a partir de ahí llegan otros visitantes que también ya los conoce en sueños. Y él se empieza a crear en su mente que son enemigos, ¿no? Y entonces en el segundo acto mata a uno de esos que se siente amenazado, ¿no? Porque dice, no, estos vienen a visitarme y me halagan, pero son mis enemigos y entonces lo mata, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el primero aparece un reloj donde se ve el tiempo, ¿no? O sea, se ve cómo avanza el tiempo y todo, pero en el tercer acto va a aparecer este reloj, por eso lo menciono ahorita. Entonces, en el segundo acto, el varón mata al que él supone que es su enemigo, ¿no? Y luego dice, en el tercer acto, regresan, en el tercer acto es donde están los errores, porque aparecen otros actores que ya no tenían que aparecer, ¿no? Y dice, y entonces empieza un delirio circular, porque empiezan a aparecer, aparece el muerto, aparecen otros actores que ya no tenían que aparecer ahí, o sea, una estructura Ujú. que es de descuido, ¿no? Y aparece de nuevo el reloj del tiempo donde dice, ahí no coincide, entonces eso es lo que tengo que corregir, ¿no? Y lo tiene aquí, le está recorriendo, ¿no? Y eso, pero todo eso sí pasa acá, o sea, pasa en el cuento, están en las páginas, que hace la reflexión de su obra, dónde fue que se equivocó, por qué eso no está bien, ¿no? O sea, como escritor, o sea, como autor, empieza como a analizarse, ¿no? Y entonces dice, no, pues es que me falta mucho. Entonces, pues cuando dice, le voy a pedir a Dios un año, ¿no? Para que me deje terminar esa obra, porque pues ya estaban a punto de matarlo, ¿no? Y le pide un año más. Y entonces ahí, en un sueño es que se va a la biblioteca, se va a una biblioteca. Y el bibliotecario es el que le dice que buscaba, ¿no? Y entonces le dice, estoy buscando a Dios. Y le dice, está en cualquiera de estos 400,000 tomos, 400,000. 400,000 tomos aquí. Y dice, yo lo he estado buscando, mis antecesores lo han estado buscando, y tanto que se quedan ciegos, ¿no? De que lo están buscando y no lo han encontrado. Entonces, de ahí, como Dios le hace saber que sí le da esa concesión de tiempo que está pidiendo, es en otro sueño. O sea,
le otorga el tiempo requerido en el sueño, ¿no? Y entonces él despierta y dice, son divinas las palabras de un sueño. O sea, porque reflexiona sobre que dice, sí, sí, o sea, sí me otorgó lo que le pedí, ¿no? Ujú. Y es justamente cuando llegan los soldados, porque lo capturan el 19 y luego lo programan para el 29. Entonces el 28 es cuando sueña esto que Dios sí le dio el sueño, ¿no? O sea, que sí le dio el don La- de más. Ajá. Y justo en ese momento cuando despierta es cuando llegan los soldados por él y lo llevan, ¿no? Lo llevan ahí a la pared de fusilamiento. Eh, ajá, y es a donde ya pasa como todo o sea, que corrige su obra, pasa en esos minutos, ¿no? Pero entonces aquí este cuento, o sea, esta estructura que dice, pues empieza diciendo que soñó, o sea, que soñó que jugaba ajedrez, ¿no? Ajedrez. Ajá. O sea, se va así, es un sueño, otro sueño, otro sueño, otro sueño, y entonces está reflexionando sobre el tiempo también, pero como esta cosa de, pues es que es un concepto abstracto, ¿no? Pero aquí lo representa, o sea, él trata de representarlo estructuralmente en el texto. O sea, eso es como lo complejo y como que uno dice, o sea, cómo le hizo, ¿no? Y aquí se ve, o sea, sí se ve cómo lo hizo, ¿no? En el sueño, luego el otro sueño, luego el otro sueño, ¿no? Porque aparte, pues lo trata como eso, como un milagro secreto, que el título del libro, ¿no? Que le pide a Dios Porque, ese milagro. pues porque el milagro solo ocurrió para él, porque los demás no se dieron Ujú. cuenta de eso, Por ¿no? eso es secreto. Ujú. Ajá, como que para él, o sea, en su mente se detuvo el tiempo y él pudo hacer muchas cosas, ¿no? Pero aparte hay otra partecita donde también como que cuestiona a alguien que ha hablado del tiempo, ¿no? A los filósofos, creo un filósofo que dice que ha hablado del tiempo y que casi casi que lo excomulgaron también por decir que el tiempo es relativo, ¿no? Eso no lo tengo en mi registro. Sí, Esa está fuerte. partecita no. Ajá, pero bueno, o sea, es eso que está hablando del tiempo. Ajá, esto que dice, Ujú. primero soñó, es que empieza como esta cosa ya también de mucho de las cosas del sueño, ¿no? Que no es como, pues no es la vida cotidiana, no es algo tan normal, o sea, que uno esté como tan, sino es esta cosa en el sueño donde todo puede pasar. Y ahí ya se vuelve hasta fantástico, ¿no? Ujú. Porque, porque entonces ya no sabemos si es la realidad o no es la realidad, si sí pasó, o sea, si pasó en su mente, En su pero, mente, yo digo que ajá, en su mente. sí, sí, ajá. Pero entonces nos lleva como al cuestionamiento de esto de qué es la realidad y qué es el sueño, ¿no? Y si no es que estamos dentro de un sueño más grande, lo que, Exactamente. lo No, que, esa parte que dices donde se detiene el tiempo cuando lo van a fusilar, no dudo que en ese momento en tu mente sí pasa una sí, vida entera, porque es lo que pues es lo dicen, que ¿no? dicen, ajá, Es que lo que pasa dicen, que pasa toda tu vida en segundos. segundos, ajá. Ujú. Y entonces, pues sí, pues uno se pone a reflexionar como esta cosa del tiempo, ¿no? De Y decir el cuento que, era su vida, y el cuento era su vida. ujú, exacto. No, no era su vida, era la obra, su obra que había creado, La porque obra. era lo que le obsesionaba, ¿no? Y decir, es que ahí está mal, porque cómo aparecen los que ya se murieron y entonces se lo voy a corregir, tengo que corregirlo. Y cuando habla con Dios, ¿no? Que le dice, si, no, es que leerlo, o sea, ese es para entenderle lo como lineal, ¿no? Pero aquí no está lineal, o sea, se va, regresa, explica, a ver si encuentro donde le pide a Dios, ¿no? Que le dice, ay, no lo encuentro, pero, ajá, está una parte donde le pide a Dios y le dice si es así como dicen, la palabra es tuya y el tuyo es el tiempo, y tú me puedes dar como una prórroga, ¿no? Sí, no, es que todo Mm. el texto o sea, ya cuando uno lo está leyendo, pues es rico así, en todos los sentidos.
Pues sí, lo voy a leer. Sí, Este, No encuentro donde dice, pero donde se refiere a Dios. Mira, aquí está. Mira esto que dice, pensó que aún le faltaban 2 actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos, para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte. Requiero un año más. Otórgame esos días, tú de quien son los siglos y el tiempo. Ajá, wow, así es como se refiere a Dios, ¿no? O sea, platica con Dios y le dice es eso. No poesía. le, no le dice, Dios, por favor, dame un año más, ¿no? Sino, o sea, es una que oportunidad más, ¿no? ajá, o sea, la forma en que lo dice, ¿no? El lenguaje. Eso es lo rico de leerlo. Pues yo creo que hay que volverlos a leer, ¿cómo Sí, ven? ya disfrutando más esto, como, pues la lectura, o sea, tal cual. Y que Ujú. las chicas no se pierdan pues de estos cuentos, ¿no? Que también, yo creo, digo, a reserva de lo que ustedes piensen, dejarlo otra vez los mismos cuentos y Porque lo que decirles puedo que, hacer, Ara, es compartir el video. Les comparto el video ah, y ya van a tener esta el retroalimentación, ¿no? contexto, ajá, Ujú. Sí. el contexto y que lo lean, ¿no? Porque O sería quieren bueno aparte de leer, otra leer a lectura. mujeres, ahora con la fecha del Día de la Mujer, sería bueno Ah, leer a escritoras, ¿no? A mí yo pensé, de hecho, eso pensé cuando terminé de leer esto y dije, ay, se parece mucho a, no, no, bueno, sí se parece, tiene algunas cosas, a Elena Garro. Elena Garro. ya la leí, Nos ya la encanta hemos Elena leído. Garro. ¿Cuál leyeron? ¿El de los recuerdos del porvenir? Sí, El sí. de los tlaxcaltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas, la culpa es de los tlaxcaltecas. Y la de la moto, el de ¿cómo dormir boca abajo? O dormir La Ajá, muerte algo boca así. abajo, pero este es de... Ajá. Y leímos otros, ¿no? Como otros sí. dos de La que Elena dijiste Garro. al principio, la de ay, ¿cómo se llama? ¿Los recuerdos? Los recuerdo del porvenir, eso está hermoso. Es que eso se le parece mucho como a esto que leímos, ¿no? Al del hombre de la esquina La rosada. Rosada, Rosa, Ajá. Rosa. ándale. Sí, yo pensé, como que me vino a la mente, dije, ay, se parece Sí, mucho a Elena Garro. Ajá. nada más que ella es más clara para nosotros, sí. Sí, sí, porque además es otro Es lenguaje. mexicana, es mexicana. Sí, sí, ajá. Ujú. Sí, 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 yo sí. creo que sí, hay que leerlo y ahora con Voy a detener la grabación hasta aquí